y espero podamos, el Señor pueda hablarnos a través de eso. Siempre que uno predica de pasajes muy conocidos, está recordando cosas que ya sabemos, pero eso es lo bueno de la palabra del Señor. Que nosotros vamos como rumiando, nosotros vamos estudiando cada día y leyéndola, y siempre el Señor pues nos sorprende y nos fortalece. Amén. A veces es bueno, cosas misteriosas, ¿verdad? A ver cuántos caballos del Apocalipsis y los que vienen a matar y los que... Estas cosas tienen su tiempo y su momento, pero a veces cuando hemos pasado una semana dura y llegamos a la iglesia, queremos algo que podamos aplicar quizás en la semana, más que unas cuantas espadas de los caballos que hay en el Apocalipsis, ¿no? Entonces a mí me interesa decirles tres cosas en esta mañana, y si olvida todo lo que yo digo en este mensaje que va a ser largo, dígase lo que está al lado, va a ser largo. Así después no dicen que fui mentiroso, no, ya se lo dije. Voy a decirle tres cosas importantes y quiero que lo recuerden. Quizás ni siquiera necesiten tomar nota. Y me va a ayudar diciéndoselo al que está a su lado. Y está basado en Juan 11, que ya usted lo sabe, así que usted me puede ayudar a predicar. Número 1, Él lo sabe. Dígale al que está a su lado, Él lo sabe. Sencillo, yo quiero que usted recuerde toda esta semana que Él lo sabe. En segundo lugar, quiero que le diga al que está a su lado, Él tiene un plan. Mire, yo creo que no se le va a olvidar, ¿verdad que no? Número 1, número 2 y número 3, Él se glorificará. Entonces, si quiere lo toma en nota, esas son las tres cosas que yo voy a decir. Si se me olvida o la pastora tiene que bajarme porque me puse muy largo, entonces ya usted sabe que yo quise decir esas tres cosas. Amén. Deje su Biblia abierta en Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso está en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8. Enviaron pues las hermanas para decir, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No cierre su Biblia. Yo quiero decirle, en primer lugar, que Él lo sabe. Hay una parte que quizás nosotros como creyentes a veces relajamos o dejamos que se nos olvide, y es que Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano, Él es poderoso y Él sabe todo por cuanto estamos pasando. Yo sé que muchos hemos sacado ese grito desesperado, Señor, ¿te olvidaste de mí? Señor, yo estoy como la arepa, que fuego por arriba y fuego por abajo. Señor, se te olvidó mi dirección, y toda esta cantaleta que todos hemos pasado por ella, que todos hemos dicho. Quizá usted es más santo que yo, pero mire, yo la he dicho muchas veces y he dicho, Señor, te has olvidado de mí, te has olvidado de esta situación, todo lo otro se resuelve, pero esto no. Y algo interesante en este pasaje es que Jesús, que tenía la costumbre de ir a esta casa, que al parecer era dirigida por Marta, que era una mujer de carácter fuerte. No sé si ustedes se acuerdan de Marta en Lucas capítulo 10, cuando Jesús va a visitar y hay una cena especial, y entonces María está allí embelesada, escuchando al Señor, así toda divina, y Marta dice, pero ¿y qué es lo que hace esta vaga que no viene a ayudarme? Porque las mujeres deben estar en la cocina ayudando. Esta es la Marta que invita a Jesús y que es hermana de Lázaro y que más adelante la vamos a ver confrontando al Señor. Quizás aquí no hay Martas, pero en la Biblia había. Entonces envían a decirle al Señor, esto que ustedes saben, que Lázaro está enfermo. Y algo que a mí me llama mucho la atención es el humor divino. A Jesús le mandan a decir que el que ama, aquella persona que tenía una relación de amistad con él, estaba enfermo, y Jesús decide quedarse.
Acabando el versículo de decir que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro, entonces Él decide quedarse. Imagínese que usted tenga una situación muy difícil, hay una situación de enfermedad en su familia y usted llama a alguien para que venga, para que le dé apoyo, para que esté con usted, para que le ayude, y esa persona lo que hace es que decide quedarse. Usted diría, si tanto me ama, yo espero que nunca me odie. Usted diría, pero ¿cómo es posible que Jesús, amando a Marta, a María y a Lázaro, lo mandan a buscar y Él decide quedarse donde estaba? Esa percepción de que a Dios no le interesan muchas veces los problemas profundos de nosotros. De hecho, se han escrito muchos libros acerca de eso, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, conociendo a Dios a través del sufrimiento, por qué lo permite Dios, desilusión con Dios. Hay muchísimos libros basados en este punto de por qué Dios no actúa cuando yo quiero que actúe. Sería más fácil un Dios tipo Aladino, ¿no? Yo froto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y aparece el Señor con poder y autoridad y nos dice, ¿qué es lo que quieres? Y yo le digo, Señor, es que no aguanto más la deuda. Ok, está eliminada y vuelvo a la lámpara. Pero Dios no es Aladino. Yo te quiero decir que Él es soberano y que Él lo sabe, pero el hecho de que Dios sepa nuestras circunstancias no significa que Él vaya a alterar su plan y su propósito en nuestras vidas. Su soberanía incluye en que yo debo depender de Dios, pero Él no debe depender de mi capricho o de lo que yo quiero hacer. No sé si en esto estoy metiéndome un poquito porque yo sé que es más fácil, hermano. Uno ha andado mucho y yo sé que es más fácil decirle, hermano, lo que pidas, si lo pides, mira, tú te pones ahí, lo pides, y lo pides, y lo pides, y lo pides, lo pides de este color, lo pides de este tamaño, lo pides así y lo vas a tener. Yo te quiero decir que no hay mejor momento para conocer a Dios que en medio del sufrimiento. No hay mejor momento para conocer a Dios cuando yo termino de hacer todo lo que yo puedo hacer y digo, Señor, yo dependo de ti porque ya mis fuerzas se acabaron y ahora yo quiero que comiences tú. No hay mejor momento para conocer a Dios que cuando hay lágrimas, hay dolor, hay sufrimiento, cuando mi corazón se está contrictado y yo no encuentro ninguna salida. Ahí es cuando Dios sabe que hemos llegado al punto donde dice, ahora me toca a mí. Se acabó la autosuficiencia, se acabó el orgullo, se acabó el ego, se acabó el yo sí puedo, se acabó el supersiervo, la supersierva, se acabó esa fe ficticia que parece muy buena delante de los demás, pero que en el fondo es una duda mayor. Se acabó todo eso y ahora empiezo yo a actuar, ahora empiezo yo a obrar. Esto es lo que está pasando. El Señor sabía que esta gente le seguía, el Señor sabía que tenían fe en Él, pero tenían una fe que era muy política, tenían una fe que era por este nuevo movimiento, tenían una fe que tenía que ser probada. Si usted se lee todo el libro de Juan, todas las historias que Juan escoge para relatar la deidad de Jesús, tiene que ver con Jesús confrontando la falta de fe de los judíos, pero también de sus discípulos. Esta gente creía en Jesús. Esta gente amaba a Jesús. Esta gente creía en todo aquello de que venía, que Él era el Mesías y todo, pero lo creía no en toda la profundidad de su ser. Ustedes se acuerdan cuando Jesús entra en un bote con sus discípulos y están allá en el medio del mar. Todo aquello era un examen para que ellos aprendieran que Él tenía autoridad sobre todas las cosas. Cuando yo digo que Dios lo sabe, es porque a pesar de lo que estemos pasando, Él sabe que esa situación difícil, que quizás es momentánea o quizás se ha extendido mucho, Él la va a utilizar para Él glorificarse. Yo no sé si tú puedes creer esto, y vuelvo y te digo, no quiero que esto se convierta en un mensaje de autoayuda. Ay, sí, todos mis problemas se van a resolver. No, quiero decirte que en medio de todos tus problemas, Dios se va a glorificar. Dios se va a glorificar quizás haciéndote mejor creyente. Dios se va a glorificar haciéndote mejor persona. Dios se va a glorificar quizás en el medio de un diagnóstico, porque esto que le estaban diciendo a Lázaro era un diagnóstico malo. Y no sé cuántas de las familias de aquí ha pasado, mi familia lo hemos pasado recientemente, cuando hay un diagnóstico de cáncer y tú dices, pero ¿cómo es posible? O sea, ¿y qué vamos a hacer? Y tú pasas todo el proceso que tienes que pasar y muchas veces vemos el familiar morir y decimos, Dios, pero ¿y qué pasó en esto? Pero en medio del sufrimiento, en medio de nuestros dolores, en medio de nuestras dificultades, Dios también se glorifica. Una de las cosas que dice la palabra y en este pasaje es, esta enfermedad no es para muerte, sino
para la gloria de Dios. El ciego le pregunta a los discípulos, Señor, ¿y este pecó él? ¿Pecaron sus padres? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Aquí hay alguna maldición generacional metida? ¿Qué fue lo que le pasó? Y el Señor le dice, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que ese ciego era parte del plan de Dios. Ese proceso que él estaba pasando, de pasar toda la vida estigmatizado por ser ciego y mendigo, fue el propósito de Dios para él glorificarse el día que su hijo estuviera pasando por allí y lo sanara. Pensemos en la historia de nuestras vidas, pensemos en todas estas cosas que nos van pasando y entendamos que Dios tiene un plan maestro, Dios lo tiene fríamente calculado. Había un comediante viejo, no sé si ustedes en algún momento lo escucharon, quizás lo más viejito, La Tata, que decía que nadie lo engañaba. O sea, Dios tiene todo fríamente calculado. Y parte de su plan es que en medio de cada sufrimiento que yo tenga o pueda tener, Él pueda glorificarse. Y glorificarse no significa que me resuelva todos los problemas. Glorificarse significa que Él pueda mostrarse a mí con tal claridad que yo entienda su plan y su propósito y que le adore y dependa de Él. Yo no estoy hablando de glorificarse, de que nos vamos a poner una aureola y ahora... No. Si Dios quiere hacerlo, lo va a hacer. Pero muchas veces es cuando yo digo, yo sé que estoy pasando aquí. Yo sé que mi hermano Lázaro está enfermo. Pero yo sé que el Señor viene por ahí. ¿Estamos aquí todavía? Esa fue la introducción, ahora que yo voy a empezar. Mire, Jesús lo ama, pero de cualquier manera se queda. Vuelvo y digo, eso es humor divino. Si amas a alguien y está enfermo, debes correr y debes ir. Y Él decide volver. Él se había ido porque los judíos querían matarlo y se fue al otro lado del Jordán y ahora decide volver otra vez. Y sus discípulos le dicen, Señor, no vayas que te van a matar. Dice, no, vamos, hay algo que tiene que pasar allá. A mí no me importa el plan que ellos tengan. Voy a pasar un poquito los versículos para no quedarme ahí. Y el versículo 11 dice, dicho esto, cuando vuelve, les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Él sabía lo que Lázaro estaba pasando. ¿Me puede ayudar otra vez diciéndole al que está a su lado, Dios sabe lo que tú estás pasando? Lo sabe. Simple y llanamente lo sabe. Ahora, estos discípulos que confían en Jesús, que creen en Él, que saben de Él, que están con Él desde la mañana, necesitaban también tener un momento donde entendieran plenamente quién es Jesús. Esta era la pregunta mayor. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esa es la pregunta que todo creyente, que cada uno de nosotros debemos contestar en nuestras vidas. Estamos en la iglesia porque, bueno, es un lugar bonito, porque adoramos, porque por lo menos no soy tan malo como los del mundo, o estamos porque entendemos que nuestra redención, que nuestra futura gloria y que todo aquello que la Biblia promete es para cada uno de nosotros. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, porque ellos conocían a Jesús en la faceta, aunque habían visto más cosas, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, versículo 13, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Y esto siempre ha pasado, hermanos. Muchas veces Jesús está en una dimensión espiritual hablando de cosas eternas y sus discípulos estaban en un pensamiento totalmente carnal, terrenal. Jesús y la mujer samaritana. Yo te estoy hablando de un agua que salta para vida eterna y ella dice, Señor, tráeme de esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. Jesús está pensando en agua espiritual y ella está pensando en agua de pozo. Y muchas veces cuando escuchamos mensajes, estudios bíblicos y todo, nosotros seguimos pensando en las cosas que Dios puede hacer para resolvernos el agua de pozo y no en las cosas que nos ha dado con el agua de vida. Entonces los discípulos lo mismo. Jesús está hablando de una muerte, está hablando de algo que va a pasar y ellos están pensando, sí, pero si duerme, tú has sanado mucha gente, tú lo vas a sanar también. Pero algo interesante es el versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que crean. Para que crean. ¿Por qué Dios hace lo que hace? Para aumentar nuestra fe y nuestra dependencia de Él. Vuelvo y les digo, Dios no es la lamparita de Aladino. Dios es soberano. Y cuando Él hace algo, Él siempre tiene un propósito que está calculado y sabe el final de ese proceso. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y le dijo, y me alegro de que no hayan estado ahí. Yo no sé
Si el Señor me dijera en muchas de las situaciones, y yo me alegro de no haberlo resuelto antes, yo le voy a decir, Señor, sí, pero yo quería que tú lo resolvieras antes. Porque uno empieza a hacer sus cálculos humanos. Si Dios hace esto, entonces pasa esto y aquello y aquello. Entonces Dios deja que pase muchas veces el desastre y viene y actúa. Y uno no sabe que todo esto es parte de lo que busca el Señor para aumentar nuestra fe. Vino pues Jesús y halló, versículo 17, que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. ¿Qué fue lo segundo que yo le dije que voy a hablar? De que Él tiene un plan. Ya Él llegó y ya su plan se pone en acción. Él sabía lo que estaba pasando. Él sabía cuándo tenía que ir. Él esperó que Lázaro muriera. Ahora Él pone su plan en acción y Él llega cuando ya parecía que todo se había acabado. 4 días de muerto. Allí estaban llenos de judíos y el versículo 20 dice algo. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Ella no esperó que el Señor llegara. Ella salió a encontrarle fuera y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no le hubiese pasado eso. Actitud quizás que hemos tenido todos. Aquí no hay una Marta allí con, ay Señor. No, María fue la que hizo eso. Ella cuando vino donde el Señor se tiró a los pies. Marta está frente a Jesús diciéndole, tú no eres un buen amigo. Yo te mandé a decir que viniera. Tú no viniste y si tú hubieses estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Yo sé que es muy lindo porque uno no dice esto desde el púlpito, pero muchas veces desde nuestro corazón sí lo decimos. Muchas veces le decimos a los hermanos, yo estoy orando con fe, pero por dentro estamos diciendo, Señor, ya yo no oro más por eso, haz lo que tú quieras, tú sabes todo. Hay cosas que no expresamos con la boca, pero está en la intención de nuestro corazón. Nos incomodamos con Dios. Nos molestamos cuando Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Muchas veces inclusive dejamos de orar y nuestra vida espiritual se convierte en un disparate o simple y llanamente en un tiempo de arrodillarme o de estar ahí en una famosa oración familiar, pero mi corazón está lejos porque yo estoy molesto con Dios por no haber llegado en el momento que yo quería que Él llegara. Muchas veces yo salgo al encuentro con Dios con mi actitud, con mi corazón y le digo, Señor, ¿por qué no viniste antes? ¿Por qué no lo hiciste a tiempo? ¿Por qué no hiciste esto? Pero como yo les dije al principio, Dios es soberano, tiene un plan, lo sabe todo. Y Jesús no se pone a discutir con ella. Jesús no se pone a decirle, Marta, mira, por esa actitud que tú tienes, pues yo te voy a castigar y no voy a levantar a tu hermano, ni nada de eso. No, lo que la Biblia dice es que Jesús le contesta la necesidad interior que ella tenía. Ella dice, yo sé que ahora todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan en tu proceso. Dios tiene un plan de resucitar quizás cosas que tú piensas que ya están totalmente muertas. Si es la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. Dios revive matrimonios. Dios puede revivir negocios. Dios puede revivir muchas cosas, pero quiero decirte que es cuando va según su plan y su voluntad. Si no es su plan y su voluntad, va a coger gusano, se va a desintegrar y no va a pasar absolutamente nada, aunque le brinques delante de la tumba. Pero cuando es según el plan de Dios, aquello que parece que es imposible para Dios, no hay nada, pero nada imposible. Y Jesús le dice una palabra de autoridad, tu hermano resucitará. Qué lindo sería que escuchar, ¿verdad? Tu matrimonio resucitará, tu familia cambiará. Estas cosas, cuando estamos conectados con el Señor y podemos escuchar lo que está en su corazón, entonces podemos saber a qué debemos creer. No te rindas, hermana. Marta dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero, ¿verdad? Todos aquí están conscientes de que vamos a resucitar. El apóstol Pablo lo dijo. En Corintios capítulo 15 lo dice bien claro. Hermanos, no ignoren eso. Eso no es una promesa más. No, nosotros vamos a resucitar. Porque si no, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero en esta ocasión no era solamente la solución eterna. Como decirle a un hermano, bueno, este problema no es nada porque como quiera ya el problema mayor era que me iba para el infierno y me salvé. Jesús le dice, no, tu hermano va a resucitar. Yo voy a actuar en esta situación. Yo voy a hacer una obra en esta situación, porque Él tenía un plan. Y Jesús le dice esta palabra que es trascendente, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él tiene un plan.
Tiene un plan para ahora y tiene un plan para el futuro. El ahora y el todavía no, que hablan muchas veces en los institutos bíblicos, o el de más acá y el de más allá. Él tiene un plan y lo está cumpliendo en cada una de nuestras vidas. ¿Sabe qué necesitamos nosotros? Dependencia, fe. Muchas veces decimos que tenemos fe para lo que nosotros queremos, pero no fe para lo que Dios quiere. Y ahí hay una gran diferencia. Yo tengo mucha fe para seguir mi plan y mi propósito, pero no tengo fe para seguir el plan y el propósito de Dios. Y ahí las cosas cambian. Hay una dualidad, las cosas se van por caminos diferentes. Y cuando a mí me va mal, muchas veces es porque yo quiero seguir mi plan. Y yo le digo a Dios, este es mi plan. Ahora métete en mi plan y haz lo que yo quiero. Estos son mis sueños, mis anhelos. Esto es lo que yo quiero que tú hagas para mí. Y Dios dice, pero espérate, es que lo que yo tengo para ti es esto. Y yo necesito que seas tú quien salgas de ahí y te metas en mi plan, en mi propósito. Y es aquí donde yo me voy a glorificar. No mando yo a Dios, sino que Dios me manda a mí. Y cuando uno ve esto en este capítulo, uno se da cuenta que Juan quiere expresar directamente esa dependencia que debemos tener del Señor. Y dice, todo aquel que cree en mí, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y él le hace esta pregunta, ¿crees esto? Y debe ser la pregunta para el mundo y para muchas de las iglesias hoy. ¿Todavía creemos en eso de la resurrección, de la venida de Cristo? Yo estuve predicándole a mis estudiantes el viernes, a los estudiantes de Middle School, desde sexto hasta doceavo. Y le estaba hablando de la venida del Señor. ¿Saben ustedes? Después de eso, casi todas las clases, el único tema era acerca de la venida del Señor. Porque a veces tenemos miedo de hablarle a los muchachos de esto. Y esta es nuestra esperanza, la resurrección, la venida de Cristo. Estos temas debemos hablarlos. Que si tienen miedo, no debe ser un motivo de miedo, le decía yo a los muchachos. Debe ser un motivo de gozo. ¿Por qué? Porque vamos a resucitar y todo esto será transformado. Y existirá esa creación perfecta que Dios quiere. ¿Crees esto?, le preguntó el Señor. Ya Jesús llega a la tumba y ustedes conocen el versículo este más corto, ¿verdad? Aparte de no matarás. Jesús pregunta, ¿dónde le pusieron? Y cuando le dicen dónde le pusieron, Jesús lloró, 100% humano, tenía sentimientos, allí estaba todo el mundo llorando. Y aunque él sabía lo que iba a pasar, Jesús sabe por lo que estamos pasando. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo pero sin pecado. A veces nosotros creemos que Dios es un indolente con la barba allí en el cielo y un bate grande o algún tipo de martillo de Thor para hacernos nuestra vida imposible, y no es así. Él se conduele de lo que estamos pasando, pero Él sabe que el final de eso es gloria. Él sabe que necesitamos pasar por ese momento. Él pregunta dónde le pusieron y lo llevan al lugar donde estaba la tumba. Jesús, profundamente conmovido. Él llega, Él tiene un plan, pero también Él se glorifica. Cuando Él está conmovido, yo vuelvo y digo, humor divino. Jesús, que era 100% Dios, pero en este momento su humanidad se conmueve ante la pérdida de un amigo. Dios no está riéndose cuando a nosotros nos dan un diagnóstico malo. Dios no está allá diciendo, ¡ay, qué bueno, te va a morir rápido y viene para el cielo! No. También se conmueve de nuestras necesidades. También el Espíritu Santo, uno de sus ministerios es consolarnos en medio de nuestras debilidades. Por eso no nos dejó solos. ¿Qué sería de nuestras vidas en momentos difíciles sin esa ayuda del Consolador? Cuando Jesús llega, le dice, quiten la piedra. Marta, que era la vocera, recuerden que Marta tenía este carácter de decir las cosas como era, y dice, Señor, pero ya tiene 4 días y hede. Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y aquí llega el momento que todos queremos ver, aunque no queremos todos pasar el proceso, ¿verdad? Todos quisiéramos pasar el proceso de saber que Dios va a llegar, de que Él tiene un plan y llegar directamente al momento donde Dios se glorifica. Ahí sí sería bueno, ¿verdad? Eso es como cobrar a fin de mes sin trabajar, ¿verdad? Botella, ¿qué le dicen a eso? Eso es como tener una botella, no, pero que en Dios no hay botellas. Aquí hay que pasar el proceso, sin proceso no hay gloria. Y muchas veces la gloria es diferente de lo que pensamos. Y algo, quizás no tiene que ver con esto, pero algo del humor divino, yo cuando leo
que Salomón hace este templo majestuoso, maravilloso, y están todos ellos preparados para entrar al templo. Saben que la gloria de Dios llega primero y le dice, si es para mí, yo estoy primero y ustedes van a tener que esperar que yo me glorifique con rayos, con humo. Y dice que los sacerdotes y el mismo Salomón tuvieron que esperar afuera hasta que Dios hiciera su fiesta adentro. Nosotros queremos gloria, pero no queremos proceso. Nosotros queremos que Dios se glorifique en nuestras vidas, pero no podemos ni siquiera aceptar que Él tiene un plan en cada cosa, incluyendo cuando tenemos que perder a alguien en nuestra familia, cuando tenemos que perder un amigo, cuando se muere un niño, cuando se muere un joven, cuando hay un cáncer que llega. Todo eso también Dios se quiere glorificar. Lo que yo tengo que hacer es depender y usar esa situación para ver, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué puedo hacer para glorificar tu nombre? ¿Qué puedo hacer para esperar ese momento donde tú te glorifiques? Dios lo sabe, Dios tiene un plan, pero también Dios se glorifica y le dice a esta mujer, pero yo no te he dicho, yo no te lo dije, yo te lo dije desde que llegué, que si crees verás la gloria de Dios. El propósito de Dios glorificarse, el propósito de todos los milagros, el propósito de todo lo que hacía Jesús era que la gente tuviera fe y pudiera creer en Él y quien lo envió. Podemos hacer el mejor espectáculo en la iglesia, podemos hacer lo mejor de lo mejor, la mejor actividad, una comida internacional, y esto porque allá siempre casi hacíamos en nuestra iglesia comidas internacionales, y podemos hacer lo mejor. Pero sabe que si eso no aumenta la fe de las personas, quiere decir que Dios no se está glorificando. El propósito de todo lo que hace la iglesia, el propósito de todo lo que hacía Jesús, era que hubiera o que pudiera glorificarse el Señor, que estuviera la gloria de Dios. ¿Todavía están aquí conmigo, hermanos? Dígale al que está a su lado, Dios lo sabe. Él tiene un plan y Él se glorifica. Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto, y estoy terminando con esto. Y Jesús, alzando los ojos en alto, dijo, Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Para qué? Para que crean. Para que crean. Cada milagro de Jesús que Juan relata dice, y muchos creyeron en Él, y muchos creyeron en Él, y muchos creyeron en Él, y muchos creyeron en Él. Cuando Jesús está aquí frente a Lázaro, no está pensando solamente en calmar los sentimientos de esta familia, en resolver el problema momentáneo que estaban pasando ellos, aunque eso era parte, pero el efecto de todo esto era que los que estaban a su alrededor, los que habían venido a llorar, los judíos que no creían en Él como Mesías, pudiesen creer que Él era el Salvador. Cuando Dios hace un milagro, cuando Dios hace una obra grande, cuando Dios te lleva a una posición, cuando Dios te da éxito en un área, cuando Dios te da un talento, cuando Dios hace algo, tú tienes que ver, ¿está creyendo la gente con lo que está pasando en mí? Porque si no hay gente que está creyendo en el Señor, no en ti, en el Señor, entonces quizás todo ese éxito se va a quemar como hojarasca. Me metí en un lío. ¿Pueden decir amén conmigo? Amén. Qué bueno es tener un buen médico cristiano, pero que les predique a sus pacientes. Qué bueno es tener un buen policía cristiano, pero que también ayude a esos presos. Hey, tú tienes que cambiar tu vida, el Señor quiere hacer algo contigo. Qué bueno es tener profesores cristianos, pero que no se queden callados ante este movimiento de igualdad de género. Qué bueno es tener cada persona que Dios le está dando éxito, pero que pueda utilizar ese éxito para manifestar la gloria de Dios y que la gente crea. Le dije que estoy terminando, ya van dos, falta un strike. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Esta es la parte buena de la historia. Hermano, no sé en qué capítulo de tu vida estás viviendo, pero hay un capítulo donde hay un desenlace y el desenlace es bueno. Y quizás no sea el que yo quiero, pero es bueno para Dios. Quizás no sea como yo lo veo, pero es bueno para Dios. El milagro va a suceder y los milagros lo hemos confundido con las cosas que nosotros queremos ver. Los milagros son un medio por el cual Dios se glorifica y muchas veces esos milagros son simple y llanamente que te levantes en la mañana y que seas un instrumento de su gloria. Muchas veces Dios no tiene que resucitar a un Lázaro, Dios lo que tiene es que resucitar tu vida para ver cómo tú puedes proyectar vida a los que están a tu alrededor.
Nosotros debemos entender que Dios no está ahí para hacer lo que yo quiera nada más. Él no se fue corriendo. Ay, me llaman mis amigos, ahora tengo que ir y tengo que hacer lo que ellos quieren. Él se quedó porque Él sabía lo que estaba pasando. Él se quedó porque Él tenía un plan. Y Él se quedó porque esa enfermedad estaba determinada de que fuera utilizada para gloria de Dios y que muchos creyeran a través de este milagro. ¿Qué quiere Dios con la historia de tu vida? ¿Qué quiere Dios con las dificultades que estás pasando? ¿Qué quiere Dios con todo aquello que está pasando que quizás tú no entiendes? Que tú puedas depender totalmente de Él y que puedas contestar esta pregunta. ¿Crees esto? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Y cuando contestes esa pregunta, si es el momento de Dios, entonces Él va a poder llamar Lázaro, o tu nombre, o tu situación. Ven fuera. Esto es lo que Dios hace. Póngase de pie y vamos a orar en esta mañana. Si algo, hermanos, quiero que usted recuerde, les dije, son estas tres cosas. Dios sabe tu situación y yo voy a orar por cada una de tus situaciones. Dios tiene un plan. Yo quiero que tú veas tu vida como un vaso que Dios está formando y Él tiene un plan. Aunque te rompa, Él va a seguir. Tú estás en la rueda, Dios está formando algo. Y Dios se va a glorificar a través de ti. Señor, yo he sido como este micrófono que he servido para amplificar lo que quieres hablar al corazón de tu iglesia en esta mañana. Yo te pido que nos permita, Señor, tener la humildad y la capacidad para depender totalmente de ti. Señor, poder decirte gracias porque tú sabes por lo que yo estoy pasando. Y aunque yo no lo aguanto, pero tú has enviado a tu Espíritu Santo como consolador, como sustentador, como mi abogado, mi asistente, mi ayuda. Y Él me va a ayudar a soportar. Porque no estoy solo, no estoy sola. Tú estás con nosotros, Señor. Señor, gracias porque tu plan es perfecto, aunque nuestros planes y sueños son imperfectos. Ayúdanos a conectar nuestro plan con tu plan y así poder, Señor, cumplir tu voluntad que es perfecta y que es agradable. Señor, pero también ayúdanos a ver tu gloria. Señor, estamos cansados de ver derrotas muchas veces. Señor, estamos cansados de tener un posgrado en fracasos y en cosas difíciles, que a pesar de que la gente ve una cosa, pero en el fondo seguimos con la misma infelicidad, con los mismos miedos. Glorifícate. Revive esas áreas muertas de nuestras vidas, Señor. Y que tú llames por mi nombre y digas, Miguel, sal fuera de esa situación. Miguel, sal fuera de esa situación, que tú puedas escuchar la voz del Señor, que te diga, aunque hiede, aunque hay 4 días, no importa. Ese proceso de descomposición se va a poner para atrás, en reversa, y vas a salir y vas a vivir hasta que Dios quiera. No escuches la voz del enemigo cuando estás atado, cuando hiede todo a tu alrededor, que te dice, mira dónde Dios te puso, aquí te vas a morir después de haber sido creyente, después de haber esto, después de haber lo otro. Levanta tu vista al cielo y di gracias, Señor, porque en medio de esta situación, en medio de esta pudredumbre, en medio de esta debilidad, en medio de este pecado, en medio de esta adicción, yo voy a escuchar tu voz que va a decir, sal fuera. Yo voy a ver como una iglesia restauradora me va a quitar esas vendas que me tenía la muerte, el pecado, y me va a restaurar, y yo voy a vivir y yo voy a servir al Señor. Ay, Señor, cuánto te necesitamos, Padre. Cuánto te necesitamos, Padre. Cuánto te necesitamos, Señor. Cuánto te necesitamos. Aleluya, aleluya. Oro, Señor, por mis hermanos. Aquellos que han preguntado, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer a la eternidad, pero ¿por qué esta situación? Tú lo conoces, Señor. Tú tienes un plan y aún en medio de la muerte tú te glorificas, Señor. Glorifícate en esta mañana. Y al irnos esta semana,
podamos estar conscientes de tu soberanía en nuestras vidas, de tu plan eterno, Señor, y de tu poder para glorificar. Aleluya, 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 aleluya.